La caballería blindada, arma noble y digna, compañera de otras armas, siempre presente en las gestas heroicas de la patria. Arma llena de tradiciones, protagonista de importantes hazañas, desde el nacimiento mismo de la República. El éxito de la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Con el permiso de mis instructores y de mi sargento primero, León Ernesto, docente e instructor de la materia de Derecho Internacional Humanitario. Somos del segundo grupo, en los cuales estamos conformados por los siguientes grupos de soldados. Soldado de caballería, Vélez Jimmy. Soldado de caballería blindada, Valencia Fernando. Soldado de caballería blindada, Hernández William. Soldado de caballería blindada, Mejía Brian. Soldado de caballería blindada, Paredes Carlos. Soldado de caballería blindada, Nava John. Soldado de caballería blindada, Reategui Alex. Soldado de caballería blindada, Padilla Jonathan. El tema de la exposición es sobre la Segunda Guerra Civil Liberiana, en los cuales nosotros vamos a dar a conocer el principio, la conducción militar y sobre los derechos que se violentaron en esta guerra. Muchas gracias. Buenos días, señores. Yo voy a hablar acerca de los principios de guerra, maniobra y unidad de mando. Maniobra es el despliegue que permite disponer del poder de combate en momentos y lugares oportunos. En la guerra de Liberia, este principio se utilizó cuando a mediados del 2002 las tropas del UR estaban a solo 44 kilómetros de Monrovia. Entonces llevaron a cabo un ataque donde, siguiendo una estrategia de infiltración en el suroeste de Liberia, a través de la espesa maleza del sur de Lofa, rodeando fortalezas gubernamentales y interrumpiendo las líneas de suministro. Para estos ataques se usó la estrategia, que también vendría a ser la maniobra en estos tiempos, que se llamaba golpe y fuga. Esto quiere decir que realizaban la redada, subían del lugar y por este motivo al pasar el tiempo tenían que vuelta a atacar las mismas zonas porque no dejaban nadie. Bueno, a continuación les voy a dar a conocer acerca de que dentro de los principios me tocó la unidad de mando en la Segunda Guerra Liberiana. Este consiste en dirigir y coordinar las acciones tácticas de toda la fuerza hacia un objetivo común. La unidad de mando, la principal unidad táctica para la fuerza de las tareas conjunto Liberia entre agosto y septiembre de 2003 durante la Segunda Guerra Civil Liberiana. Comenzó un periodo de 1999 al 2003, cuando un grupo rebelde armado apoyado por el gobierno de la vecina Guinea invadió el norte de Liberia. Serie de conflictos armados entre guerrillas. Combatientes rebeldes liberianos no identificados, incluidos niños soldados durante la Segunda Guerra Civil Liberiana. Entre los conflictos de las guerrillas armadas utilizaban armamento pequeño de mano. También violaban sus derechos, no tenían el nivel táctico de conducir. Permiso, mi sargento, buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca de la economía de las fuerzas en la Guerra Civil Liberiana. Entonces, en este caso, nos dice que la economía de fuerzas es aplicar sobre el lugar y momento decisivo para la máxima potencia de combate y también tener en cuenta una distribución equilibrada de medios. Bueno, esto comenzó en el 1999 cuando un grupo rebelde apoyado por el gobierno de la vecina Guinea invadió el norte liberiano. Lur, quien comenzó a luchar en el condado de Lofa con el objetivo de desestabilizar al gobierno y ganar control en los campos de diamantes locales iniciando la guerra. Bueno, también gracias a estos enfrentamientos, la batalla que se conllevó costó la vida de 1 millar de civiles, que solo terminó con la intervención de fuerzas internacionales que detuvieron los combates e iniciaron procesos de paz. Vemos aquí en esta imagen personal militar de aquel entonces de la guerra, que están completamente armados, eh, que también gracias a estos enfrentamientos la población malvive sin los servicios tan básicos que es como el agua,
la electricidad o la atención sanitaria. Niños que fueron obligados a utilizar armas en la Segunda Guerra Civil Liberiana, que como ellos decían, juguetes brillantes. ¿Por qué? Porque no habían sido entrenados para usar eso, pero sin embargo los rebeldes los obligaban. Ahí podemos observar niños de aproximadamente 12, 15 años, a 10, que ya con armamento en mano. También a esta guerra se unieron las mujeres, pero ellas, a qué se debió la unión? Era para que ya haya paz. Entonces hicieron una huelga sexual hasta que los hombres decidieron dejar las armas. Gracias a estos enfrentamientos, Taylor, el presidente de aquel entonces, fue detenido y tiene un juicio que es con la Haya por los crímenes de guerra y contra la humanidad. Analizando lo que es esta situación de la guerra, no podemos decir que aquí hubo economía de fuerzas. ¿Por qué? Porque tanto los rebeldes como el ejército en defensa del Estado, eh, cuando había un enfrentamiento, iban, todos desplegaban su máximo contingente, en este caso de personal. Como los rebeldes reclutaban niños, ellos no les importaba nada si es que vivían o morían o el bienestar de ellos. Entonces, a mi criterio, no hubo economía de fuerzas tanto lo que era para los rebeldes porque fue una guerra civil. Tal vez el ejército sí hizo, aplicó un poco de economía porque no quería desgastar su personal. También tuvo apoyo de países extranjeros, pero para la negociación de paz, que como fue envío de batallones desde Nigeria, con tal de que haya una negociación de paz. Es todo, mi sargento. A continuación, mi compañero. Muy buenos días, compañeros. Soldado de Caballería Nava, Jonathan les saluda. Bueno, a mí me ha tocado explicarles sobre la Segunda Guerra Civil Liberiana. Como primer dato tenemos que esta guerra empezó en el año de 1999, cuando un grupo de rebeldes, apoyado por el gobierno de la vecina Guinea, decide invadir el norte liberiano. En 1997, el pueblo liberiano eligió a Charles Taylor como presidente después de que entró en la capital monroviana a la fuerza. El malestar implícito manifestado durante finales de los años de 1990 es emblemático en la decadencia económica nacional del país y la venta frecuente de diamantes y madera a cambio de armas táctiles y armas livianas. Tras las elecciones en las que Taylor fue elegido como presidente, se logró la desmovilización de los combatientes y la pacificación del país, pero otros líderes fueron obligados a desterrar el país y expulsados del mismo. Como consiguiente, también les explicaré sobre por qué la población de Liberia queda inconforme con la presidencia de Taylor. Y es que Taylor, para llegar a la presidencia, utilizó métodos vanos y logró entrar a la presidencia de una manera inoportuna y a la fuerza. Entonces, como consecuencia de que algunos líderes fueron desterrados del país y algunas fuerzas de Ulmo reformadas por las tropas de Lord, las cuales estas comienzan a luchar en contra del gobierno con el objetivo de desestabilizarlo y poder tomar control sobre los campos de diamante y tomar vuelo sobre la mayor parte de negocios que habían interrumpido la actividad económica formal del país. A continuación, mi compañero les explicará un poco más del tema y sobre los derechos que fueron burlados en esta guerra liberiana. Gracias. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la libertad de acción, en el cual la libertad de acción en esa guerra se conllevó por el malestar implícito que se manifestó durante los finales de los años 90. Es emblemático la decadencia económica nacional aguda y la venta frecuente de diamantes y madera a cambio de armas portátiles. Tras las elecciones de Taylor logró la desmovilización de combatientes y la capacitación de países. Los años de enfrentamientos conectados con el vuelo de la mayor parte de negocios habían interrumpido la actividad económica formal. ¿Y esto qué implica? Que mediante eso el Estado se levantó y, y se levantó contra el Estado porque el Estado estaba abusando por el poder que obtuvo.
y estaban habiendo bastante desmoralidad por parte del gobierno, en el cual el rápido desarrollo de las acciones, la potencia de combate y la movilidad táctica se desarrolló por parte del gobierno, pero no fue suficiente para desmovilizar a la población para que no se desate la guerra civil. La elección del lugar del combate, obligando al enemigo a reaccionar según el plan de defensa, explotando las debilidades y errores del enemigo. Esas son las partes por la libertad de acción. La derrota militar, la pérdida de la iniciativa, la pérdida del secreto de las acciones tácticas, fueron todo lo que intervino para que Liberia perdiera esa guerra y se desatara esa masacre en ese país. A los principios del año de 2003, un segundo grupo rebelde, el Model, al mando de Thomas Neri, surgió en el sur, y entre junio y julio de ese año, el gobierno de Charles Taylor solo controlaba una tercera parte del país. La guerra terminó en octubre del 2003, cuando las Naciones Unidas y los militares estadounidenses intervinieron para parar el asedio mantenido por los rebeldes a Monrovia el 18 de julio al 14 de agosto de ese año, y desterrar a Charles Taylor a Nigeria, en lo cual esto llevó, por las malas decisiones que tomó el presidente electo de ese año, se desató estos percances. Muchísimas gracias. Buenas tardes, a mí me ha tocado exponer de la Segunda Guerra Liberiana. El conflicto armado de 1999 al 2003, donde se dio lugar a abuso continuo de los derechos humanos. En 1997, Charles Taylor subió al poder como presidente de Liberia. En 1999 se reanudó el conflicto entre las tropas del gobierno, incluida la unidad antiterrorista de Charles Taylor y los grupos armados Blur y Model, con el apoyo de los países vecinos Guinea y Costa de Marfil. Estos dos grupos controlaban el 70% del territorio del país. Durante la presidencia de Charles Taylor no se tomaron medidas de resarcimiento por las violaciones de los derechos humanos cometidos durante los conflictos. En junio del 2003, Charles Taylor asistió a las negociaciones de paz en Ghana. El Tribunal Especial de Sierra Leona hizo públicas las acusaciones formales por 17 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra Charles Taylor, quien fue trasladado de inmediato a Liberia. Tras su regreso, estalló la violación en la población de Liberia. Los grupos de Blur y Model lanzaron 3 ataques consecutivos contra Monrovia y todo el país. Estos ataques produjeron numerosas víctimas mortales, desplazamientos masivos de la población. Solo en Monrovia perdieron la vida más de 1,000 civiles y más de 1 millón de personas se convirtieron en desplazados internos, sin acceso a medios que les permitieran abastecer sus necesidades básicas. Existieron víctimas de violación, personas menores de 15 años reclutadas o aisladas en las fuerzas combatientes y víctimas de tortura. El 11 de agosto del 2003, Charles Taylor viajó a Nigeria, lo que permitió un periodo de paz provisional para Liberia. Y 54 días más tarde, el 18 de agosto del 2003, se firmó el Acuerdo General de Paz. En octubre de ese mismo año ya estaba en el poder el Gobierno Nacional de Transición de Liberia, encabezado por el empresario Jude Bryan. Gracias. Con permiso de mi capitán, yo voy a exponer acerca de las violaciones de los derechos humanos de la Segunda Guerra Liberiana. Según fuentes de información de la UNMIL, que es la misión de las Naciones Unidas en Liberia, nos informa sobre las violaciones de los derechos humanos, tanto sociales y civiles, incluyendo casos de corrupción por parte de muchas autoridades y funcionarios de los tribunales de ese país. Él nos afirma que hace muchos años se viene destinando muchos recursos a la educación, pero esos recursos nunca han llegado a las áreas rurales, donde muchos niños y mujeres han sufrido de violencia.
incluyendo castigos corporales, la mutilación de genitales de las mujeres y muchas otras cosas de violencia. También en ese país todos los establecimientos están escasos de comida y agua y no tienen las condiciones higiénicas aceptables ni proveen a los menores de vestimenta adecuada. Más de la mitad de los niños de ese país poseen al menos uno de sus padres. Sin embargo, debido a las graves condiciones económicas del país, muchas familias se ven tentadas a dejar a los niños por los grandes problemas económicos. Los dejan en orfanatos con falsas promesas de brindarles comida, educación e incluso la posibilidad de poder emigrar a otros países en busca de buenas mejoras. Este país ha sido violado sus derechos en muchas ocasiones. Como podemos ver en las imágenes, los niños y mujeres son los principalmente afectados. Aquí, como podemos observar, muchas imágenes sobre cómo se han violentado sus derechos. Niños sin vestimenta, niños sin educación, mujeres discriminadas, violentadas, discriminadas, al abandono, hijos sin padres, son uno de los principales derechos que han sido violados en ese país. De las de mis compañeros de la Segunda Guerra Civil Liberiana. Muchas gracias por su atención. Mi tema a exponer es sobre la Segunda Guerra Liberiana, ¿sí? En la cual la misión de la ONU en Liberia abandona el país el viernes tras más de 14 años de presencia, con la satisfacción de haber contribuido a devolver la paz después de una terrible guerra civil, cuyos crímenes no fueron castigados por la justicia. Liberia es una de las vecinas de Sierra Leona y Costa de Marfil, uno de los 3 países de África Occidental que recobraron la paz gracias en parte al respaldo del mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Eso sí, atormentados por el recuerdo de las atrocidades de la guerra civil de 1989 hasta el 2003, que dejó unos 250,000 muertos. Los liberianos no olvidarán su deuda con los cascos azules, los cuales ellos contribuyeron con su desarrollo y pudieron ayudar a la gente que más lo necesitaba. No es necesario recordarle a nadie cómo las tropas de la ONU salvaron miles de vidas, enviando una fuerza avanzada cuando las facciones virales se libraban a un juego de masacre. La misión dio a los refugiados la esperanza de volver a casa y construyó nuevas escuelas y viviendas para todo el personal de Liberia. Aquí se violentaron los derechos humanos en los cuales no podían protestar sobre todo aquello que no estaba en su mano. Y de esa manera pudieron culminar esta guerra civil liberiana. Esto ha sido todo en mi exposición y las de mis compañeros de la Segunda Guerra Civil Liberiana. Muchas gracias por su atención. Soldados de bota y espuela, herederos de la lanza, de la coraza de acero y el triángulo tricolor. Caballería blindada del Ejército Ecuatoriano.